Bueno, en esta mañana yo quiero mencionar con ustedes que tenemos una tarea muy grande, muy importante que hacer como iglesia, pero quiero hablarle de los recursos que Dios nos ha dado para poder llevar a cabo esta tarea. O sea, Dios nos aliviana la carga en el sentido de que usted y yo, en nuestras fuerzas, con nuestras capacidades, no vamos a poder extender el reino de Dios, porque el reino de Dios tiene que ver con lo espiritual. La iglesia es un organismo espiritual y necesitamos comprender esto para que podamos entender que toda la provisión que viene de Dios y los recursos que vienen de Dios han sido dados a la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que solo los hijos de Dios, los que han tenido un encuentro con Jesús, los que han nacido de nuevo, los que son parte de la iglesia de Cristo, que han nacido, que han experimentado esta regeneración, podemos experimentar y disfrutar de estos recursos. Mucha gente, usted va a ver en las calles, donde quiera que vaya, y mucha gente, yo tengo un vecino que ahí quiere, dice, ora por mí para que me vaya bien. Y yo me puse a pensar, sí, voy a orar por ti para que conozcas a Jesús. Porque los recursos que Dios da son para sus hijos. Y mucha gente quisiera los recursos de Dios, pero no quiere tener una relación con Dios. ¿Me explico? Es como usted tiene a sus hijos. Son sus hijos. Y les da recursos porque son sus hijos. Es como si alguien que no es su hijo diga, bueno, me voy a meter a tu casa y me tienes que sostener. Pero yo no te conozco. No eres mi hijo. No eres parte de la familia. En el reino de Dios también es así. Mucha gente piensa que Dios, ayúdame por favor. Pero la gente, si no tiene comunión con Dios, es difícil que venga esta bendición y estos recursos sobre la vida de las personas. Es fuerte esto decirlo, pero es una realidad. La Biblia nos enseña que Dios provee estos recursos a su iglesia. Entonces, Dios ha provisto a la iglesia con todos los recursos espirituales para cumplir la tarea que tiene que ver con las misiones que Él nos ha dado. O sea, la extensión allá en Salta ha sido por la provisión de Dios y los recursos espirituales, y que va funcionando muy bien Salta. Podemos agrupar muchos de estos recursos, pero quiero que veamos 3 de ellos en esta mañana. El primero de ellos, el primer recurso, es la provisión del trabajo de redención de Cristo en la cruz. Este es el primer recurso. Cristo murió en la cruz. Cristo, el Redentor. Segundo recurso, la provisión del trabajo de llenura del Espíritu Santo sobre la iglesia. O sea, el Espíritu Santo actuando y dando poder a la iglesia para llevar a cabo la obra de Dios. Y lo tercero, la provisión del cuerpo de Cristo. ¿Esto qué significa? La iglesia misma. Porque está Cristo, está el Espíritu Santo, pero si no hay iglesia, ¿quién lleva a cabo el mensaje del Evangelio? ¿Quién extiende el reino de Dios a otras personas? La iglesia. Entonces vamos a ver el primer punto. El trabajo de redención de Cristo nos ha provisto de la presencia de Cristo como el gran misionero, quien nos acompaña en todas las misiones. Vamos a abrir la Biblia en Mateo capítulo 1, versículo 23. Quisiera que me acompañaran ahí. Mateo capítulo 1, versículo 23. Vamos a ver qué es lo que nos dice este pasaje. Dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa como Dios con nosotros. Significa Dios con nosotros. Wow, qué tremendo esto, ¿no?
Dios con nosotros. Entonces vea cómo a Jesús se le dio el nombre de Emmanuel. O sea, Él está con nosotros donde sea que Él nos envíe. Él está con nosotros como iglesia, Centro de la Familia Victoriosa acá en Abasto. Dios nos envió en Abasto, estableció una iglesia en Abasto y Él está con nosotros. Prueba de esto lo hemos venido viendo con muchos testimonios, con mucha manifestación de Dios, de provisión, cómo Dios provee de muchas maneras, pero prueba de ello es que está con nosotros. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? Amén. ¿Dios está con usted? ¿Sí? ¿Dios está con usted? Amén. Bien. Bueno, entonces, donde sea que Jesús nos envíe, primero Él siempre va antes de nosotros para preparar el camino por su Espíritu. Para nosotros, para que nosotros lo presentemos por nuestras vidas. Vamos a otro pasaje, Lucas capítulo 10, versículo 1. Vamos a ver lo que nos dice Lucas capítulo 10, versículo 1. Dice así: después de esto el Señor escogió a otros 70, o en otra versión dice a otros 72, para enviarlos de dos en dos delante de Él a todo pueblo y lugar donde Él pensaba ir. Mire qué interesante es eso, que Jesús establece ahí a 70, donde los preparó para ir a preparar donde Él iba a ir. Piense esto: Dios nos manda acá a Abasto para preparar lo que Él quiere hacer en esta ciudad, en las familias. Entonces usted y yo nos convertimos en estos misioneros, en estos mensajeros que vamos preparando el camino y que vamos llegando a lugares, que nos acercamos a una familia, a un barrio, porque lo que Dios va a hacer en medio de esas familias es tremendo. Entonces vea cómo donde sea que Jesús nos envíe, Él también nos va a ayudar. Jesús va con nosotros donde sea que nos mande, porque Él es el gran misionero. Siendo Dios, dejó el cielo para tocar la tierra pecaminosa, ¿sí? Para estar en medio de la sociedad, y Él fue enviado. Dice la Escritura que Dios de tal manera amó Dios al mundo que envió ¿a quién? A su Hijo unigénito. Entonces Dios envió a alguien para anunciar el reino de Dios. ¿A quién? A Jesús. Él es el primer misionero, el primer mensajero que llegó aquí a esta tierra para reconciliar al mundo con Dios. Y no solamente Él estableció a sus 12, y no solamente a sus 12, después que Él ascendió, estableció más discípulos, estableció a la iglesia, para que la iglesia lleve el mensaje de amor y el mensaje más maravilloso, la mejor noticia de todos los siglos, que es Jesucristo, que es el reino de los cielos, se ha acercado. Esto es lo que Jesús decía cuando llegó aquí. Díganle a la gente: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ha llegado. Y hablar del reino de los cielos implicaba que el poder de Dios se establecía, los milagros, las señales. Esto era lo que Jesús hacía para que la gente creyera, para que se diera cuenta que el reino de los cielos no era una institución humana, no era un organismo humano, sino que tenía que ver con lo espiritual, donde Dios mismo, por tanto amor que tiene a la humanidad, que envió a su propio Hijo a morir por nosotros, a estar en medio de nosotros, porque ese siempre ha sido el deseo de Dios, estar en medio de nosotros, amarnos, bendecirnos, pero también que tengamos una comunión con Él y que podamos recibir de Dios, pero también dar a Dios, y también llevar a otras personas a conocer de ese precioso amor que tanto necesitan. Amén. Entonces Jesús va con nosotros. Jesús viene a nuestras vidas, nos da un nuevo nacimiento, un estilo de vida
para que nuestro estilo de vida manifieste vida a otros. Por supuesto, la vida de Cristo en nosotros. Mire qué tremendo que aunque Él era divino, dejó esa naturaleza y se hizo como uno de nosotros. Aunque no perdió su naturaleza divina, Él manifestó estar en medio de nosotros como una persona, como un ser humano, sin pecado. Por lo tanto, Jesús era enteramente humano en naturaleza, pero sin pecado, y enteramente Dios en naturaleza. Y por el Espíritu Santo somos nacidos de nuevo. Por esto ahora Jesús mora dentro de nosotros, y nosotros también podemos alcanzar a los perdidos. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Quiero ir a este pasaje en la segunda carta a los Corintios 5. Dice ahí, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Y todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. El que no cometió pecado alguno, por nosotros lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Observe estos pasajes de la Escritura. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas, pero todo esto proviene de Dios. Y Dios nos dio un ministerio. Si usted no tenía un ministerio, este es su ministerio. Reconciliar al mundo con Dios a través de Jesucristo. Vea cómo Jesús, el centro de todo, es la persona más importante y la única que puede redimir a la humanidad, que puede salvar a la humanidad. Ese es el primer recurso que nosotros tenemos como iglesia, el trabajo de redentor de Cristo en la cruz. ¿Por qué? Porque ese es nuestro mensaje. Nosotros no tenemos otro mensaje más que el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo. Esto es lo que hablamos a la gente. Si usted y yo vamos con otro mensaje, no vamos a estar cumpliendo el propósito de Dios y no sé en qué nos podemos convertir. Hay muchos grupos religiosos que llevan otros mensajes, pero no el mensaje de Jesús. Y nosotros necesitamos, y la gente necesita escuchar el mensaje de amor, de esperanza, que trae vida, que cambia familias, que transforma los corazones, que rompe la maldición del pecado. Esto nos toca a nosotros, el gran privilegio de llevar a otros y de reconciliar al mundo con Dios. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Y esto es este es nuestro mensaje, mis amados. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio tener este mensaje. Ahora dile al que está a tu lado, hay que llevar este mensaje. ¿Sí? Hay que llevarlo. No nos podemos quedar con esto. Decir, uy, qué bonito el mensaje de Jesús, lo recibí, qué maravilla. Señor, aquí te voy a esperar hasta que tú vengas. Te va a decir el Señor, oye, hey, este mensaje ahora que tú ya lo tienes, que lo experimentaste, que ya te reconciliaste conmigo, es el mismo mensaje que tú debes llevarle a otros, a tus vecinos, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de estudio, de trabajo. Toda la gente que esté cerca tuyo necesita este mensaje. Y tú y yo somos responsables de llevar este mensaje.
para que la gente se salve. ¿Cuántos quieren que la gente se pierda? ¿Usted quiere que la gente se pierda? ¿Sabe cómo demostramos que no queremos que se pierda? Hablándoles del mensaje que los salva. Ahora, si yo digo, yo no quiero que se pierda, pero no voy a predicar el mensaje, ¿usted quiere que se pierda? No, pero yo no lo siento en mi corazón. Entonces, ¿por qué no le hablas a otros de Jesús? Porque cuando uno recibe este mensaje, la vida cambia. El espíritu se renueva. El amor de Dios se manifiesta sobre nosotros. Tenemos una nueva vida. Encontramos propósito para lo cual nacimos. Encontramos el propósito por el cual fuimos creados. Estar en esa comunión con Dios, gozar de Él para siempre, pero también cumplir su plan, porque el plan de Dios al enviar a Jesucristo era un plan que tenía desde después de la caída de Adán. Dios ya había planeado un plan de redención para toda la humanidad. Y este mensaje no ha cambiado. Usted puede ver la historia de muchos cristianos y cómo este mensaje ha continuado y ha cambiado vidas. Y usted y yo somos privilegiados de tener la mejor noticia de todos los siglos para llevarla a otras personas. Ese es el trabajo de redención de Cristo. Cuando Jesús asciende, le dice a sus discípulos, no se vayan, les voy a enviar a mi Espíritu. Esperen el poder del Espíritu. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Vamos a buscarlo ahí en sus Biblias. Zacarías capítulo 12, versículo 10, está en el Antiguo Testamento. Es interesante lo que dice este pasaje. Zacarías 12, 10. Miren lo que dice. Sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré el espíritu de gracia y de súplica. Entonces me mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán lamentación con duelo como por su único hijo. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Vea cómo Dios va a derramar de su espíritu de gracia y de súplica. ¿Sí? Esto es lo que Dios también nos muestra. El Espíritu Santo mora en nosotros como el espíritu de gracia. El Espíritu Santo condiciona nuestros corazones, primero para recibir a Cristo en nuestro corazón y permanecer en nuestros corazones para que seamos como Cristo. Y el Espíritu Santo mora en nosotros para interceder a través de nosotros y así ayudar a llevar el mensaje a otras personas. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que el Espíritu Santo nos convenció, que el Espíritu Santo produjo en nosotros el querer como el hacer, que el Espíritu Santo, Dios mismo, nos proveyó de una fe para que creyéramos en Él, y Él mismo provee de todo lo necesario para nuestra salvación. Pero también el Espíritu Santo nos puso y nos dio salvación para cumplir un plan. El plan que Jesús le dijo a sus discípulos: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hechos capítulo 1, versículo 8. Si alguien tiene, léalo por favor. Hechos 1, 8. ¿Alguien lo tiene? Léalo fuerte. ¿Qué dice? Vamos, si lo tiene, léalo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta los confines de la tierra.
y hasta lo último de la tierra. ¿Cuándo vamos a ser testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra? Cuando venga el Espíritu Santo, cuando recibamos poder. Ahora, este segundo recurso es el trabajo de llenura del Espíritu Santo. Él nos llena con su poder para poder ser verdaderos testigos. O sea, el Espíritu de vida de Cristo, quien busca llenarnos con más y más de la vida de Cristo, este poder que Dios nos da es la capacidad que nos habilita para llevar el mensaje de Jesucristo, no como una información de alguien. Es como si usted le diera una información a alguien de Jesús, pero que no conoce a Jesús, y le dice, lleva este mensaje a otras personas, y llega y les habla de Jesús. Y quizá alguien le pregunta, oye, pero ¿tú conoces a Jesús? No, solo me dijeron que del mensaje. Esto no tiene efecto. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos habilita con su poder para llevar el mensaje, significa que cuando usted y yo llevamos el mensaje, vamos en el poder del Espíritu, y cuando el mensaje se da, nos acompaña el poder de Dios para orar por las personas y que sean sanadas, para echar fuera demonios, para libertar a los cautivos en el nombre de Jesús. Estas señales seguirán a los que creen, ¿no? En mi nombre echarán, ¿qué? Fuera demonios. Si bebieren alguna cosa mortífera no les hará daño. Entonces, qué importante es entender y comprender que cuando yo predico el mensaje de Jesús como un hijo de Dios, y como hijo de Dios tengo los recursos de Dios y tengo al Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, entonces Dios va a respaldar su propio mensaje con tu vida, en tu vida, y va a manifestar su poder en tu vida cuando lleves este mensaje. Por eso no te debes preocupar a veces por lo que vas a decir o hacer, porque el Espíritu Santo, el poder del Espíritu, va a venir sobre ti en un momento de necesidad cuando tú lleves el mensaje. A lo mejor llevas el mensaje de Jesús a una persona que está enferma, le hablas de Jesús y Dios quiere sanar a esa persona. Él te puede usar y te va a respaldar. ¿Se da cuenta el recurso que tenemos? ¿Se da cuenta que no es en nuestras fuerzas? Usted se dio cuenta ahora que estuvimos evangelizando en diferentes lugares cómo la gente era tocada, era ministrada, lo que recibía de Dios. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Porque las personas que llevábamos el mensaje no era cualquier persona, somos hijos de Dios, que hemos creído en Jesús, que hemos nacido de nuevo, que estamos experimentando esta salvación y la podemos llevar y anunciar este mensaje con convicción, con certeza, porque nosotros lo hemos vivido y lo seguimos viviendo. El poder del Espíritu Santo está con nosotros, mora en nosotros, nos ayuda para ir a traer a todos los que el Padre nos envíe, dirigiéndonos a quien sea que el Padre busque para enviarnos a ellos. El Espíritu es el Espíritu de la vida de Cristo, quien busca llenarnos con más y más de la vida de Cristo. El Espíritu Santo mora en nosotros como el ayudador. Dice la Biblia que es el Paracletos, el ayudador. O sea, Él nos ayuda en toda la tarea que necesitemos hacer. Él nos ayuda en toda la tarea que necesitemos hacer. Por eso nosotros no nos desanimamos. Por eso nosotros no somos de los que retroceden. Por eso nosotros somos de los que ponemos la mano en el arado y no miramos hacia atrás. Por eso continuamos predicando el Evangelio. Y podrán venir ataques, podrán venir luchas, podrán venir situaciones. Pero cuando tienes el poder del Espíritu Santo, es el que te levanta, el que te impulsa, el que te sana, el que renueva tus fuerzas, como las del búfalo, el que te da esperanza, el que aumenta tu fe, el que te da la fuerza para seguir adelante. Y después dices, no sé de dónde saqué esta fuerza, de Dios, porque eres un hijo de Dios. Y si eres hijo de Dios, tienes los recursos de Dios.
Amén. Este consolador, este ayudador, es el Espíritu de amor quien nos da más y más del amor de Cristo dentro nuestro. Es el Espíritu de guía quien nos provee de un liderazgo espiritual para ministrar y misionar. Ese es el poder de Dios que Dios nos da para que, así como Esteban cuando fue perseguido y apedreado, él no se intimidara en seguir predicando el Evangelio, aunque murió apedreado. Ese es el poder que Dios le dio a Felipe para que le pudiera predicar al eunuco. Ese es el poder que Dios le dio a Pedro en la casa de Cornelio cuando todos fueron convertidos y tuvo una visión y tuvo que ir a predicar a su casa. Ese es el poder que Dios le dio a Pablo para que en sus viajes misioneros fueran exitosos y respaldados con el poder de Dios cuando iba caminando, predicando y los brujos se acercaban, como eran la gente liberada, sanada y echando fuera demonios, porque el mensaje de Jesús tiene el respaldo de Jesús. El mensaje de salvación tiene el poder del Espíritu Santo que quiere que usted y yo llevemos. Y el Espíritu Santo viene sobre nosotros con unción de Dios a través de la llenura del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén hasta que no haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, el poder. Amén. Y por eso el Espíritu Santo no solamente produce y nos da los dones para extender el reino, sino también produce el fruto. Nos provee del testimonio de la vida. Nos provee de un carácter y una transformación en nuestro ser, que la gente pueda ver que hay un cambio de vida en nosotros porque hemos creído en Cristo Jesús. No solo van a poder estar presentes viendo lo que Dios hace, sino lo van a experimentar. Es su fruto que nos permite ser parte del cuerpo de Cristo. Y tercer recurso, el cuerpo de Cristo, la iglesia, nosotros. ¿Por qué un recurso? Dile al que está a tu lado: no estamos solos. Cristo nos ha provisto de la provisión del cuerpo. Dios sabe todas las necesidades que tenemos acá en Abasto, pero Dios proveyó del cuerpo para enviar 12 personas de Colombia a este lugar. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es otro recurso. Cuando empezamos a construir, personas de otros lugares que son cristianos llamaron: ¿cómo podemos ayudar, pastor? Queremos ayudar con tanto para la construcción. El cuerpo de Cristo. ¿Te sientes solo en dificultad? Voy a llamar a mis hermanos para que oren por mí. El cuerpo de Cristo, proveyendo contención. Me siento solo, no tengo familia. Corre al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios. Ese es el recurso que Dios nos ha dado. Cada uno debemos hacer nuestra parte para que el cuerpo funcione como la provisión de Cristo para nosotros en las misiones. Dios de lo que te da. Ustedes lo manifestaron estas semanas pasadas. De lo que Dios les daba, ustedes dieron para que la obra se siguiera extendiendo. Cada pequeño detalle que ustedes ofrecieron para que la obra de Dios y el reino se siguiera predicando en estos días, sea de comida, sea de transporte, sea de ayuda, de alimentos, de apoyo, su tiempo, su esfuerzo. Esta es el recurso del cuerpo de Cristo. Es como si yo dijera: no se preocupen, yo solito puedo. No puedo solo. Somos parte de un cuerpo. Sin cada uno de nosotros no hubiésemos podido lograr lo que Dios quería hacer. ¿Por qué? Porque Dios usó ¿a quién? Al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Qué maravilloso es poder confiar en Dios y que Dios provee del cuerpo de Cristo.
se suplen las necesidades, viene consuelo. Somos la familia y tenemos que aprender a vivir como una familia, mis amados hermanos. La administración en el cuerpo es intencionada para que sea el testimonio de Cristo en nosotros y a todo el mundo. Miren lo que dice Juan capítulo 13. Vamos a Juan capítulo 13, versículo 35. Trece, 34 y 35. Dios lo resucitó. Tú eres mi hijo y hoy mismo te he engendrado. Dice, Dios lo resucitó para que no volviera jamás a la corrupción. Así se cumplieron estas palabras. Yo les daré las bendiciones santas y seguras prometidas a David. Por eso dice otro pasaje, no permitirás que tu santo vea corrupción. Déjeme, me equivoqué. Es Juan, estaba en Hechos. Sí, por favor. Juan 13, 34. Así que ahora les doy nuevo mandamiento. Ámense unos a otros. Tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Cuál es la prueba ante el mundo de que somos discípulos de Jesús? Que nos amemos los unos a los otros. Ese amor que se manifiesta, que es el fruto del Espíritu. Que ese fruto del Espíritu Dios se lo da solo a los que han nacido de nuevo. Alguien puede decir afuera que no conoce de Cristo, yo quiero el fruto del Espíritu del amor, ok. Lo primero que necesitas es nacer de nuevo. Creer en Jesús. Recibirle en tu corazón. Y entonces ese fruto se va a empezar a desarrollar en tu vida. No, pero yo no quiero creer en Jesús. Yo quiero que ese fruto crezca en mí. Imposible. Porque solo viene de Dios. Y estos recursos solamente son provistos para sus hijos. Y ese amor con que uno se manifiesta es el que ve la gente. ¿Sabe? El otro día estaban predicando los chicos y la gente preguntó. Y resulta que la dueña de este lugar supo de todo lo que se está haciendo, ¿sabe? Y una persona comentó a ella, vi a unas personas que estaban hablando de Jesús ahí. Ah, sí, son de la iglesia que están ahí en tal lugar. Porque les llamó la atención de esa unidad, todo lo que estaba sucediendo. Se está manifestando el amor de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Esta es tu familia, Sara. Esta es la familia de Dios. Y aquí vamos a ayudarnos juntos a crecer. No estás sola. Somos la familia de Dios. Qué bendición. ¿Sabe? Todas las mañanas cuando nosotros venimos acá, que nos levantamos temprano, a veces tenemos una lucha contra sábanas, contra las sábanas, ¿sí? Pero en mi corazón siempre hay alegría. ¿Sabe por qué hay alegría? Dije, wow, voy a ver a la familia, somos mis hermanos. Necesitamos estar juntos. Necesitamos alimentarnos de la palabra. Y todo sacrificio que se requiera por causa de la iglesia, ahí vamos a estar. Porque entiendo que soy parte del cuerpo y voy a cumplir mi parte. La pregunta, ¿usted va a cumplir su parte? Hay que cumplir nuestra parte. ¿Cómo cumple usted su parte? Si el pastor viene a predicar, ¿cómo cumple usted su parte? Viniendo a escuchar, pero también poniéndolo en práctica, estando juntos. Y no solamente eso, después empiezan los hijos a crecer y empieza uno a ver cómo empiezan a madurar y a hacer cosas. Muchos de ustedes ahora predicando se destaparon y empezaron a hablar de Jesús y vino una fuerza que no saben de dónde. Esto es Dios, que los entusiasmó, que los animó, que los fortaleció, que trajo su poder sobre ustedes para llevar el mensaje del Evangelio. Esta es la bendición del cuerpo. Y qué hermoso ver al cuerpo de Cristo honrando a los misioneros que después se fueron y cada uno voluntariamente nos hablaron, dijeron, preparamos algo para ellos. Dijimos, wow, esto es maravilloso. Ni siquiera tuvimos que organizarlo. La iglesia misma, el Espíritu Santo, puso en sus corazones bendecir a estos chicos. Eso es maravilloso y les felicito.
porque ese es el corazón de Dios manifestándose en la iglesia. Y cuando empezó a pasar, es que dije, wow, qué bendición, qué preciosa iglesia es en las que estamos. Somos la familia de Dios. Y yo estoy muy orgulloso de cada uno de ustedes, de estar en este lugar, porque sé que el corazón de Dios está en sus vidas. Y cada día van a crecer más y van a manifestar más el amor de Dios y se van a sorprender de todo lo que Dios puede hacer a través de sus vidas para que el reino se siga extendiendo. Ustedes son muy importantes. Ustedes son personas muy valiosas. Valen oro puro. Dile al que está a tu lado, vales oro puro. Sí, nada de 14 quilates, los mejores quilates, oro puro. Gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos, vamos a orar. La administración en el cuerpo es posible a través del ministerio de dones que Dios le ha dado a la iglesia. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado dones espirituales. Y cuando cumplimos la voluntad de Dios en cada uno de nosotros, descubrimos que somos parte del cuerpo. Me dio gusto ver cómo todos se involucraron. Y dije, se involucraron porque son parte del cuerpo. Porque sentían esa responsabilidad. Y eso es maravilloso que ustedes lo experimenten. A través de la administración del cuerpo descubrimos nuestras funciones y ministerio. A través de administración del cuerpo descubrimos el llamado de Dios y el propósito de Dios para nuestras vidas. Es así, involucrándonos, sirviendo, asistiendo, obedeciendo, creciendo, amando a Dios en toda nuestra manera de vivir. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo se siga derramando sobre nuestras vidas para cumplir tu plan. Gracias, Dios, por enviar a Jesús como el Redentor de toda la humanidad. Gracias, Dios, por enviar a tu Espíritu Santo que nos capacita y nos habilita con tu poder para llevar a cabo la gran tarea que no es humana sino espiritual y que viene de ti. Gracias, Señor, por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, por la familia de Dios que somos. Enséñanos a crecer, amarnos cada día, ayudarnos, a consolarnos, a fortalecernos, a animarnos los unos a los otros, a cuidarnos los unos a los otros para que podamos ver tu gloria manifestada y el mundo crea por lo que ellos ven en nuestras vidas. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas. Te pido que nos bendigas, que tu gracia sea con nosotros y que nos guíes a toda verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.